Dios les bendiga en esta noche, hermanos. Vamos a dar inicio con nuestro estudio en esta noche. Vamos a continuar con respecto de lo que hemos venido platicando sobre el pecado, ¿verdad? Y las consecuencias que este conlleva en sí. Pero sin antes, vamos a darle gracias a Dios porque nos permite una vez más estar en este lugar, ¿eh? Y pues siempre orando por todos nuestros hermanos. Quisiéramos que llevaran en oración a nuestro hermano José, ¿verdad? Sabemos de que José la perdió a su esposa y pues no es nada fácil. Hace un momento yo estaba pues platicando con él y me contaba que fueron 20 años, estuvieron juntos y pues eso no es fácil de asimilar, ¿verdad? Entonces a mí me gustaría que si usted está por ahí escuchando, pues que nos unamos y que oremos por él, ¿verdad? Él se encuentra ahorita aquí en las instalaciones de la iglesia, arreglando lo que pronto vamos a anunciar. No sé cómo va a quedar la cosa, pero pronto vamos a anunciar de los restos de mi hermana Marisol, ¿verdad? Entonces, démosle gracias a Dios primero y pues luego oramos por mi hermano para que el Señor le fortalezca en esta hora y luego vamos a comenzar con nuestro estudio en esta noche. Señor y Dios, te damos gracias, Padre Santo, porque nos permites una vez más estar en tu casa, Señor Jesús, para alabar y bendecir tu nombre, Señor. En esta hora estamos delante de tu presencia, Padre Santo, agradeciéndote todas tus bondades, Dios, y el simple hecho que nos tengas con vida, Señor Jesús, es suficiente motivo para darte gracias, Señor, para pasar dándote gracias, Señor. Sabemos cómo está la situación en el mundo. Mira, Padre Santo, todas estas cosas que están pasando, Dios, es increíble de verdad cómo el mundo ha cambiado en cuestión de meses, Señor Jesús. Pero te damos gracias, Padre Santo, porque nosotros estamos aún aquí, Señor, alabándote, bendiciéndote, suplicándote, Señor, en el nombre de Jesús, que nos des la fuerza para poder continuar, Padre Santo. Y pues después de darte gracias, Señor, en esta hora, queremos darte también gracias, Señor Jesús, por la vida de mi hermano José, Dios. Tú lo tienes en este lugar, Padre Santo, haciendo los preparativos para su esposa, Señor Jesús. Yo te suplico que fortalezcas a mi hermano, Dios, que le dé las fuerzas, Señor Jesús, que él necesita para conllevar esta situación, Padre Santo, y que él pronto pueda reincorporarse, Señor Jesús, con nosotros y a trabajar y pues seguir su vida, Padre Santo, pero de tu mano, Señor, esperando un día, Señor Jesús, poder estar nuevamente con ella. Santo. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Ahora te suplico, Padre Santo, que pongas palabras, Señor, en mi boca, Señor, que no sea yo, Señor, sino tú a través de mí, Padre Santo, que limpies, Señor, mi corazón y mi mente, Padre Santo, que limpies mi cuerpo, Dios, y que yo no cometa pecado al estar en este lugar, sino que al contrario, Señor Jesús, que sea, Padre Santo, algo agradable delante de ti, Señor. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre Santo, porque tú eres bueno, Señor, y porque tu misericordia es para siempre, Padre Santo. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Dice de que he estado analizando el estudio del pecado, ¿verdad? Quisiera retomar algo de lo que el hermano Pastor Leo compartió el día de ayer, y es curioso porque se nos juntó la situación acá. Pero quisiera que abriera su Biblia en 1 Samuel capítulo 15. 1 Samuel capítulo 15 y en su versículo 10. Vamos a leer unos versículos para que usted entienda. La semana pasada estuvimos hablando, yo hice un comentario con respecto del pecado de David y el pecado de Saúl, ¿verdad? Y que si uno lo miraba así a simple vista, pues el pecado de Saúl no había sido tan desbordante como el de David, ¿verdad? Pero fíjese que estudiando un poco acerca de esto, yo quisiera que usted lo analizara también y que juntos llegáramos a una conclusión. Por eso lo quise traer otra vez a este lugar, ¿verdad? A pesar de que ayer se habló de eso, por supuesto. Entonces, fíjese lo que dice en el versículo 10 del capítulo 15 de 1 Samuel. Dice, y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana
Y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel. Y he aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió a misión y dijo: ve y destruye a los pecadores de Amalec y hazle la guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que has vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Muy bien. El día de ayer el hermano estuvo enfocando sobre el pueblo de Amalec, ¿verdad? Algo así a largos rasgos para los que no escucharon la predica de ayer. Amalec era un pueblo, ¿verdad? Un pueblo nómada, dicen. Un pueblo nómada quiere decir un pueblo que no tiene un lugar fijo, sino que andan errantes por diferentes lugares. Entonces, este pueblo, pues, tuvo la osadez, digámoslo así, de atacar al pueblo de Israel, y lo atacó por la retaguardia, dice. Entonces, el pueblo de Israel venía caminando, era una muchedumbre de gente, pues, ahora estamos hablando de muchos miles de personas. Entonces, y Amalec, que era un pueblo, ¿verdad?, son descendientes de Esaú, ¿verdad? Entonces, ellas ya no eran parte de lo que Dios tenía planeado, ¿verdad? Entonces, ellos vinieron y empezaron a atacar la retaguardia, donde la gente era más débil, donde quizás venían los ancianos, donde quizás venían los niños, donde quizás venían los que estaban enfermos, y los acabaron le hicieron una masacre en ese lugar, pues, ¿verdad? Entonces, el Señor se enojó por eso, claro, ¿verdad? Y maldijo a este pueblo. De hecho, cuando uno habla de Amalec, habla de algo malo, pues, de algo como el pecado mismo, ¿verdad? El Señor no los pudo perdonar, ¿verdad? Entonces, e incluso fíjese que si usted se va un poquito más adelante, el Señor se los recuerda a Israel de que tienen que destruir a Amalec, y que no se les olvide, les recalca que hay que destruirlo, hay que raerlo de la tierra, ¿verdad? Entonces, esta misión se le encargó a Saúl, ¿verdad? Pero Saúl, por alguna razón en su corazón, él no obedeció, porque se le había dicho que tenía que erradicar por completo al pueblo, ¿verdad? Todo lo que eran niños, lo que eran mujeres, hombres, ancianos, todo. Y el rey, por supuesto, ¿verdad? Porque era el rey, ¿verdad? Entonces el hermano explicaba ayer que cuando se hablaba de Amalec, ¿verdad?, es algo así como cierta clase de plaga, pues, ¿verdad? Que si uno no tiene cuidado, decía él, Amalec puede venir, agarrar a tus hijos y llevárselos, ¿verdad? De hecho, usted se da cuenta, siempre Amalec estuvo molestando a los hijos de Israel por mucho tiempo. Habían veces que ellos mismos llegaban, agarraban todo lo que tenían, su comida y todo, y los dejaban sin nada. Los dejaban, por supuesto peligraba la vida, porque ellos no tenían que comer, y el Señor le caía mal todo eso, porque era su pueblo, pues, ¿verdad? Y viene Saúl y perdona al rey, ¿verdad? Entonces, él desobedeció en esto, ¿verdad? Yo no sé qué estaba pensando, si quería dar como trofeo o quería mantenerlo ahí, y desobedeció, pues, ¿verdad? Y si vamos al versículo 32 para largo rato, dice: después dijo Samuel, dice, traedme a Agag, rey de Amalec, fíjense. Y Agag vino a él alegremente. Fíjense cómo estaba el rey de los amalecitas, cómo estaba alegre, porque ya le habían perdonado la vida. Yo no sé, tal vez se habían platicado con Saúl, no te preocupes, ¿verdad? Aquí vas a estar bien tranquilo, ¿verdad? Ya la mortandad ya pasó, pero nosotros somos amigos, o algo así, imagínese usted.
Y dijo Agar: ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo: como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres, ¿verdad? Entonces era otra, como diciéndole: yo te puedo matar también. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agar delante de Jehová en Gilgal. ¿Qué hizo Samuel? Cortó en pedazos a Agar sin misericordia, porque eso era lo que Jehová había dicho que había que hacer, ¿verdad? Entonces, ¿y eso qué tiene que ver, hermano Elvis? ¿Verdad? Pues mucho, ¿verdad? Porque si nos ponemos nosotros a pensar en el pecado que cometió Saúl para ser destituido rey, ¿verdad? Recuérdense que el Señor dice que lo rechazó, ¿verdad? Lo dejó ahí y le dijo que ya no, él, o sea, le pesaba haber puesto a Saúl como rey, ¿verdad? Y viene, y si nosotros nos ponemos a imaginarnos el pecado que cometió David también, pues por supuesto que a los ojos de nosotros el pecado que cometió David era más feo, pues, ¿verdad? Pero el problema, la situación es esta, de que Saúl andaba contemplando eso, ¿verdad? Él no se sentía tan mal, sino al contrario, él sentía de que había obedecido al Señor. En cambio, David, cuando fue encarnado, ¿cómo se sintió? Se sintió despedazado. Y David lo que hizo fue restituirse, pidió perdón por su pecado. Por supuesto que pagó, y pagó bien caro, pagó bien feo, ¿verdad? Porque desde entonces, desde que David se unió a esta mujer, vinieron muchos problemas. Y si usted se recuerda, Absalón, su hijo, se puso en guerra con él y luego perdió, Absalón mismo había matado al otro que había abusado de una de sus hermanas. Y miren, un montón de cosas que le vinieron. Recuérdese también que él mismo también estuvo con las esposas de David. Era una catástrofe eso, ¿verdad? Todo eso a consecuencia de ¿qué? Del pecado que David había cometido, ¿verdad? Pero eso se lo buscó él. Pero el Señor no lo destituyó, sino que al contrario, el Señor siguió con él. Pero Saúl no, porque Saúl nunca tuvo un verdadero arrepentimiento en su corazón, ¿verdad? Sino que siguió contemplando el pecado. Entonces Amalek es símbolo del pecado. Amalek es como esa cosa, ese virus que anda ahí, ¿verdad? Uno, por supuesto, mire, si usted quiere erradicar el pecado, si nosotros nos vamos a pensar en el pecado, ¿verdad? Es como, yo me ponía a pensar, ¿cómo podríamos nosotros analizar cómo es esto? Imagínense que nosotros somos como una especie, como que esta carne es una especie de un rosal, ¿verdad? Nosotros ahorita con mi esposa pensemos que hemos visto cómo nuestros rosales se están poniendo bien bonitos, ¿verdad? Pero lo bonito que tienen los rosales, ¿verdad? Son las rosas, pero si usted se va más abajo, usted va a ver un montón de espinas, ¿verdad? Entonces esas espinas pues son feas y son dolorosas si uno se llega a pinchar, ¿verdad? Entonces cuando nosotros hablamos de nosotros en esta carne que nosotros tenemos, usted todo el tiempo va a tener que estar trabajando con el pecado, ¿sí me entiende? Porque mientras usted tenga esta carne, usted va a ser llamado a pecar. Su carne va a querer pecar porque la carne es débil, ¿verdad? Son como esas espinas, usted va a tener que irlas cortando, pero las espinas siempre van a ir saliendo. ¿Por qué? Porque usted todavía está en esta carne, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos trabajar nosotros con el pecado? ¿Cómo podemos matar nosotros el pecado? Fíjense de que ¿cuál es el mandato que el Señor hizo a Saúl? Le dijo: tienes que erradicar el pecado. Tienes que matar a Amalek. Ahora digamos nosotros, pongamos a Amalek como que es el pecado en nosotros, ¿verdad? Como lo que estaba hablando el hermano ayer, ¿verdad? Si es el pecado, ¿cuál es el mandato que el Señor nos hace a nosotros? Es que nosotros tenemos que erradicar, tenemos que matarlo sin misericordia. Y acuérdense que son muchos amalecitas, demasiados, ¿verdad? Pero si usted anda cuchuchando, decimos nosotros, si nosotros andamos contemplando el pecado, ¿verdad? Estamos cometiendo el mismo pecado que cometió Saúl. ¿Se da cuenta? El mismo pecado que pareciera no ser tan
tan feo, pues. Pero al final es obediencia. ¿Por qué? Porque el Señor dice, hay que erradicar el pecado. ¿Pero por qué? ¿Verdad? Y si usted se da cuenta, el Señor no tuvo misericordia de este rey Agag. Ni Samuel tampoco. Yo quisiera que usted se enfocara ahorita, que se fuera y que se metiera en ese cuadro, hermano, ¿verdad? Imagínense a Samuel agarrando, yo no sé qué agarró, un hacha o un super machete. La cosa es que lo hizo pedazos. O sea, se da cuenta de la escena, pero ni en una película de esas masacres, ¿verdad? Lo partió en pedazos. No tuvo misericordia de él. Y es lo que nosotros tenemos que hacer ahora. Miren, si nosotros todo el tiempo, ahora estamos en un mundo que de verdad es bien difícil, ¿verdad? Pero tenemos que matar al pecado. Entonces, miren, a mí, cuando nosotros hablamos del pecado, ¿qué es lo primero que hablamos? De la condenación. Lo primero que hablamos, bueno, cometiste un pecado, estás condenado. Y la gente sabe eso, mire, la gente sabe eso. La gente, fíjense que si uno mira películas, ¿verdad? El otro día estábamos viendo una película y había alguien que estaba haciendo algo malo y le dice una señora, te vas a ir al infierno. Gente que no conoce. O sea, el mundo sabe, ¿verdad? Que cuando hacen cosas malas se van a ir al infierno. O sea, todo el mundo sabe eso. Pero lo que no saben y lo que queríamos explicar es cómo le hacemos entonces para lidiar con esta situación. ¿Cómo le hallamos la cura? ¿Cómo matamos al pecado pues en nuestra vida? ¿Se ha puesto usted a pensar en eso? ¿Qué es? Yo quiero que se imagine usted ahorita qué es lo que a usted le molesta. ¿Qué es o cuál es la debilidad que usted tiene? Porque miren, hermano, nosotros todos tenemos conciencia. Y yo pienso que de alguna manera el Señor nos dejó la conciencia como una alarma, ¿sí o no? Cuando usted siente que su conciencia, ¿verdad?, le está diciendo, no, está malo, lo que estás haciendo está mal. ¿Cómo se siente uno cuando uno peca, cuando uno hace algo mal y uno sabe que le falló al Señor? ¿Cómo se siente? Se siente mal. ¿Pero por qué se siente mal? ¿Por qué? Porque tiene una conciencia que le está diciendo, mira, no estás haciendo bien. Eso que hiciste está mal, ¡pum!, se te brinca la alarma, ¿verdad? Y eso lo hablábamos la semana pasada con el estado de Pablo. ¿Verdad? Que Pablo era bien sensible al pecado. Él tenía su alarma del pecado y se sentía frustrado porque no podía ser una persona como la que el Señor quiere, a pesar de que sí lo era. Porque si nosotros nos ponemos en una estadística, en una tabla de esas curvas, ¿verdad?, que ponen ahí entre nosotros y Pablo, imagínate, la curva es una exponencial con muchos dieces, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque él nos ganaría por mucho más. Sin embargo, él estaba hasta aquí en la punta y él se sentía pecador. Y es la sensibilidad que uno tiene. Entonces, uno tiene que tener, así como uno tiene en su conciencia esa sensibilidad, no tenemos que perderla. Entonces usted mire, número uno vamos a poner aquí. Entonces, ¿cómo le hago yo para matar el pecado, para acabar? ¿Cómo le hago yo para empezar? Vamos a leer en Romanos capítulo 8, y ahí es donde usted empieza a tomar sus notas. Romanos capítulo 8 y versículo 3. ¿Qué dice? Porque si vivís conforme a la carne, ¿qué dice? Moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Fíjese, o sea, ¿qué difícil tiene que entender esto? Vamos otra vez, fíjese. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. ¿Y cómo es vivir conforme a la carne? Hacer todo lo que se nos pega a la gana. Usted hace todo lo que se le viene a la cabeza, sea bueno o sea malo, ¿verdad? Entonces, ¿dónde estaría ahí el sacrificio que usted estaría haciendo para ser una mejor persona? No hay sacrificio. Pero dice, mas si por el Espíritu hacéis morir. Y oiga que dice, mas si por el Espíritu. O eso quiere decir que usted no puede
¿Sí entiende? Usted solito no la va a hacer, ¿verdad? Es como les dije la otra vez, aquellos drogadictos que quieren dejar las drogas por sí solos. No pueden. Tarde o temprano vuelven a caer en lo mismo. Aguantan 2-3 días y ¡pum! Otra vez al agujero, ¿verdad? Necesitamos al Espíritu, más y por el Espíritu. Hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Pero ¿y cómo le hacemos para hacer morir las obras de la carne, pues? Fíjese, ¿cómo le hace usted para hacer morir las obras de la carne si usted es carne en sí? Dijimos que los pecados son como espinas que le salen y nunca le dejan de salir. Usted siempre va a estar batallando con el pecado, pero necesita hacer morir esas obras del pecado, esas obras de la carne que se constituyen pecado. Primero entonces debemos de abstenernos, póngale ahí, abstenerse a los deseos carnales. Debemos de abstenernos a los deseos carnales. ¿Y cuáles son los deseos carnales? Y mire que cuando nosotros hablamos de deseos carnales, hermano, hay muchas cosas que podríamos hablar, pero aquí, mire, yo quiero que apunte ahí en Santiago 1:14. Fíjese lo que dice. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, que de sus propios deseos es atraído y seducido. O sea, ¿cómo se tienta usted cuando usted se pone enfrente de esta situación del pecado? ¿Verdad? Entonces, de su propio deseo. Hace un momento estaba platicando yo con un hermano de acá y le trataba de explicar esto y le digo yo, es que muchas veces uno mismo se busca el pecado, pues, ¿verdad? Uno con mala intención, mire hermano, si a mí me ha pasado, yo no se lo digo porque yo no sea malo de verdad, o sea, todos pasamos por lo mismo, digo, todos somos de carne, pues, ¿verdad? Y todos peleamos con las mismas situaciones. Y entonces uno viene y uno le busca ahí, ¿verdad? Y uno trata la manera como de que, híjole, caí en el pecado, pero no tuve yo la culpa. O sea, se me presentó la oportunidad, ¿verdad? Y yo le daba un ejemplo, por ejemplo, una persona que es alcohólica. ¿Cuál es el problema de él? El alcohol. Él sabe, o ella, cualquiera de los dos, sabe que tiene problemas de alcohol, ¿verdad? Entonces ya se logró abstener, ¿qué le digo yo? Por 15 días. Y ahí está tranquilo, ¿verdad? Y de repente hay una fiesta de uno de sus amigos, ¿verdad? De 15 años de la muchacha, ¿verdad? Y van a celebrar la fiesta y dice él, voy a ir, pero ahí va a haber licor, le dice a la esposa, yo que tú no fuera, te puedes exponer, ¿verdad? Hombre, ¿cómo le voy a fallar yo al compadre? No puedo, es mi compadre, ¿verdad? Pero dentro de lo más profundo de su corazón, ¿verdad? Él sabe que él va a tener una oportunidad de pecar ahí. Y así sinceramente podría saber de qué va a pecar. ¿O no? Y entonces él trata de llevar la vuelta como engañándose a sí mismo y como engañando a Dios, ¿verdad? Pero Dios conoce la profundidad de nuestro corazón, ¿verdad? Y al final, hermano, termina yendo a la fiesta y de repente, pues para brindar con la quinceañera, pues no se puede. O sea, no puedo yo dejar ahí que no se brinde si somos compadres. Solo uno nomás. Salud. ¿Sabía que se la iba a echar, sí o no? Claro. Desde el momento en que lo pensó semanas atrás, ella sabía que en ese día iba a caer. Y cayó. Entonces, ¿por qué? Porque de su misma concupiscencia, de sus mismos malos deseos, vino, lo pensó y lo empezó a trabajar. Y fíjese lo que dice el 15. Entonces, dice, esta concupiscencia o estos malos deseos, después que se han concebido, después de que, ¿qué significa concebido? Significa que se embarazó, ¿verdad? Y esa es una mala semilla, el pecado es una mala semilla. Fíjese pues, primero ¿cómo es? Se empezó a pensar, tentado, mire, y aquí está, hermano, aquí está el puro adulterio hablando. Ese es el puro adulterio. Porque ¿cómo empieza el adulterio? Empieza con un pensamiento, ¿verdad? Y ahí está, ¿verdad? Y dicen, no,
yo no estoy enamorado de esa señora, simplemente me llama la atención, está muy guapa, sí, pero hasta ahí, yo tengo mi esposa, voy a respetar. Pero de repente viene aquello y dice, no, pero ¿y cómo puede ser malo solo darle la mano? Le voy a dar la mano y de repente le da la mano y le pega el jalón y le da un besito. Y la señora aquella, pues que no quería tampoco. Ay, no, empieza con sus cosas y de repente dice, pero no tiene nada de malo y invitarla quizás a comer. Y empieza de una cosita al otro y de repente, ¿qué? Se embarazó del pecado. Pues. Y aquello que parecía, mire hermano, aquello que parecía tan inocente, un saludo de manos, ahora no lo deja dormir pensando y pensando y pensando y pensando y pensando. Y empieza esa maquinita pecaminosa a trabajar y de repente, ¡pah! Concebido da la luz al pecado y el pecado siendo consumado. ¿Qué quiere decir el pecado siendo consumado? Cuando ya se elaboró, da a luz la muerte. Y esa es la paga del pecado. ¿Y cómo así que da a luz la muerte? Pues sí, cuando ya vienen el montón de problemas. Una vez escuché una historia horrible. Era de una persona, miren, no sé ni por qué me estoy metiendo aquí, pero escuche esto. Era una persona de que tenía a su esposa y vivían bien, tenían 2 hijas, ¿verdad? Y de repente este señor empezó a hacerle lo que le dijo, se empezó a ser tentado, ¿verdad? Con sus mismos pensamientos y empezó a juguetear con otra mujer, ¿verdad? Y para no hacerse la cansada, pues terminó con ella. Después, esta mujer que era la amante, le empezó a decir de que cuándo iba a dejar a su esposa. Y él decía lo que no podía, porque como tenía hijos, tenía hijas, él no quería dejar a su esposa, pero quería mantener las 2 relaciones, ¿sí me entienden? Pero la otra no se dejaba. Entonces le dijo, mientras mi esposa esté aquí conmigo, yo voy a seguir con ella, no puedo dejarla por mis hijas y todo. Entonces a la otra se le ocurrió de que le iba a pagar a alguien para que terminara con el problema. Y un día llegaron ahí a su casa y le tocaron a la señora, ¿verdad? Y adivinen quiénes eran unos sicarios que las había mandado la otra señora. Y agarraron y a la señora, pum, 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 y mataron a las 3. Cuando llegó a la casa el tipo, ya no tenía familia. ¿Qué fue lo que, después de lo que él mismo provocó, dio la luz al pecado y después se arrepentía con toda su alma y pedía perdón? ¿Pero ya para qué? Y déjenme decirle que Dios lo puede perdonar, claro que sí, pero su familia ya no está, por un error que él cometió. Y estamos hablando de pecado. Y muchas veces, hermano, y este es Amalek, ahí, mire, ese es dejar que los amalecitas entren, pues. Cuando el Señor sacó de Egipto a los israelitas, les dijo que no llevaran a gente que estuviera mezclada con ellos, que no llevaran extranjeros. Y adivinen qué, ¿se los llevaron o no se los llevaron? Se los llevaron. Y allá estaba Aarón haciéndose un becerro, ¿verdad? Porque ellos necesitaban adorar. ¿Qué necesidad? Y pecaron. ¿Sí me está siguiendo? Bueno, entonces hablamos, absténgase de los deseos carnales. Y estos son deseos carnales, hermano, ¿verdad? Pedro dice también, yo los animo a que se abstengan, dejen de tener deseos carnales. Y en 1 Corintios 3:18 dice, huir de la fornicación. Y esto va para los muchachos y para los casados. Huir del adulterio, porque el que adultera, dice, contra sí mismo peca. Y en Romanos 6:12, oiga lo que dice, por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal
para que no obedezcáis sus lujurias. Otra vez, por tanto no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. Este es el cuerpo mortal. ¿Por qué mortal? Porque se muere, ¿verdad? Para que no obedezcáis sus lujurias. ¿Y qué son las lujurias? Malos pensamientos. Y en Santiago 4 le dice resistir al diablo, ¿verdad? Y él que dice huirá de vosotros. Y mira, hermano, todas estas lujurias, todos estos malos pensamientos vienen del enemigo. Y uno tiene que reconocer eso. Uno tiene que reconocer eso y mantenerse firme. Y es que esa es la batalla, pues. Esa es la batalla. Vamos a leer en Romanos 13:14. Romanos 13:14 dice: sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Dice, no proveáis para los deseos de la carne. Y aquí vamos otra vez, bien. No proveáis para los deseos de la carne. Usted puede poner ahí 2, no provea para los deseos de la carne, ¿verdad? No provea. Fíjese de que ahorita tal vez le va a causar gracia si alguien me está viendo, pero yo me metí a una competencia con unos amigos, ¿verdad? Entonces, yo me encuentro con de lo que yo quisiera, con unas 28 libras más o menos pasado de lo que yo quisiera estar, ¿verdad? Entonces, a mí me gustaría pesar 150 libras, pero peso 178, ¿va a creer usted? Entonces, decidimos con unos amigos, ¿verdad? Unos amigos hermanos aquí de la iglesia, que íbamos a apostar $100. Esto va a decir, ¿es pecado? No es pecado. Es una manera de motivarse. A ver quién adelgazaba más en 80 días. Y mire, yo empecé con ganas la primera semana. Para el domingo ya me estaba volviendo loco. Y el lunes dije yo, bueno, al final pues, $100 no es mucho para perder, ¿verdad? Y pues he tratado con todo mi corazón de poder adelgazar, pero no puedo, ¿verdad? Siempre que me ponen arroz o cosas ahí de lo que a mí más me gusta, pues me lo termino comiendo. Y pues yo tengo un problema de comer mucho dulce, ¿verdad? Entonces hay veces de que me agarra como ansiedad de comer chocolates, ¿verdad? Yo siempre mantenía mi montón de chocolates ahí en mi casa, ¿verdad? Y cuando me agarraba esa necesidad de querer comer chocolates, pues me los iba a comer, ¿verdad? Y hay veces, yo sé que va a decir a lo que exageraba el hermano Erwin, pero fíjese usted que un día fui a comprar, yo estaba viendo que todo el mundo estaba haciendo cola, cuando se volvió loco todo el mundo de que querían comprar todas las cosas en el Walmart, ¿verdad? Y había unas grandes colas y todo el mundo con agua, que con papel y con todo. Adivine qué agarré yo. Me agarré todos los chocolates que habían en la estantería, todos los que había. Dije yo, por si se acaban, eran como unos 25 de esos. Son unos chocolates rusos bien ricos, que tienen hazel adentro del chocolate. Es una crema bien rica, ¿verdad? Entonces, y es que fíjese que cuando yo vivía, le voy a hacer un paréntesis ahí, cuando yo vivía en Guatemala, yo no podía darme ese lujo de comer esos chocolates, o sea, eran bien caros, ¿verdad? Y lo más que comía eran unos chocolates Granada, me recuerdo yo, que eran caros, ¿verdad? Y ahí me gastaba todo mi domingo un solo chocolate, y me lo comía bien despacito. Entonces cuando yo vine aquí, pues me volví loco, ¿verdad? Porque pues aquí es más fácil. Y entonces, para no cansarlo, agarré la caja de chocolates y me comí uno, y ahí me comí 2, y me comí 3, y cuando vi, para la tarde me había comido 10. Y eso supuestamente era para varios días, ¿verdad? Entonces yo me di cuenta que yo tengo un problema de esos, ¿verdad? Y bueno, ese es uno de los montones de problemas que tengo, ¿verdad? Pero he tratado de pelear contra todo eso, pero sinceramente no tengo dominio propio en eso, ¿verdad? Hay veces que miro los cafés en
en las gasolineras y cafés con esas cookies con esas galletas de Oreo, ¿verdad? Y no sé, o sea, siempre paso comprando, o aquellas donas que tienen así como blanco encima, ricas, ¿verdad? Entonces, y me las como todas, yo me como un paquete así grandote y me las como todas yo solito, ¿verdad? Y para la noche, a mí no me importa no comer, o sea, yo no como comida, no me importa, pero que no me vaya a faltar el pan con café, o los chocolates, o pastel. Y he tratado, y mire hermano, hay muchas personas, y entonces ahí se da cuenta uno que uno no tiene dominio propio, ¿verdad? Y entonces, y me va a decir usted, ¿y eso qué tiene que ver? Ah, tiene que ver y mucho. Acuérdese de lo que le dije la semana pasada con respecto de los hermanos, que uno era rey y el otro pues quedó de príncipe. Pero en realidad al príncipe le tocaba ser rey, y el otro lo engañó y lo metió en un cuarto donde tenía una puerta pequeña, ¿verdad? Pero el hermano que era rey sabía que él tenía problemas de comida, ¿sí se acuerdan de eso, verdad? Y le puso la mesa ahí y él se engordó, y aunque ahí estaba la puerta para irse y salirse, no podía salir por lo gordo que estaba. Y la tentación la tenía ahí, y el hermano le llevaba. Ahí pasaban, los esclavos pasaban con las bandejas, ¿verdad? Y ahí le ponían pollo, que pastel, y él ahí en una esquina viendo todo, ¿verdad? Y él quería salirse, pero él no podía salir, no cabía, intentó muchas veces, y hasta se rebanaba la panza, ¿verdad? Y no podía salir. Y mire hermano, y usted también lo tomará a chiste, pero eso es lo que nos pasa muchas veces. Uno quiere dejar el pecado, porque la voluntad la tenemos sí o no, o el pensamiento lo tenemos ahí, claro que sí. Uno dice, yo no quiero pecar, de verdad que no quiero pecar, y trata con todo su corazón, y ahí está usted batallando, ¿verdad? Y usted dice, ya no voy a comer de eso, y imagino a ese gordito diciendo, ya no voy a comer, yo ya no voy a hacer esto, ya no voy a hacer lo otro, y promete mil cosas y sigue poniendo más gordito, lleno de pecado. Porque eso sí me he dado cuenta yo, cuando uno, mire, cuando usted hace, fíjese, y mire qué ejemplo más grandioso sinceramente, cuando uno hace dieta, pero uno no tiene un control, uno no se maneja, uno no se controla a uno mismo, ¿verdad? Por gusto hace la dieta, porque días después está y se atora todo lo que puede. En cambio, el que controla esta situación, el que sí tiene suficiente control, él puede tener todo ahí, pasteles, pollo y todo lo que sea, no le molesta, agarra una cantidad mínima y se la come, y él sabe cuándo ya es suficiente. ¿Por qué? Porque él ha dedicado tiempo a su cuerpo, él ha dedicado tantas cosas, ¿verdad? Y se maneja a sí mismo. Pero los que no tenemos control en este lado, ¿cómo le hacemos? Y así hay mucha gente. Tratan de abstenerse de pecar. Y miren, hay unos que llegan a otros extremos de lastimarse ellos mismos. Que tanto hemos oído testimonios de gente que se agarraba con cinchos, con clavos, y se latillaban y todo, y se sacaban sangre para castigarse a ellos mismos, pues. ¿Pero es necesario esto? No. Lo necesario es la disciplina. Y es que no todos queremos ser como Cristo. Fíjese usted, cuando uno es futbolista, ahora ¿cómo quieren ser los futbolistas? ¿Como quién quieren ser? Como Messi. O como ese otro cuate, el otro de la Juventus, ¿cómo se llama? Cristiano. El Cristiano Ronaldo, ¿verdad? Todos quieren ser como ellos. Pero mire, la otra vez yo fui al estadio y lo ves, qué pecador. No, sí fui al estadio, fui a ver un partido, pero no creo que haya sido la gran cosa de verdad. Pero ahí estaba Messi. Y fue para la Copa América Centenario. Y yo me sorprendí, ¿verdad? Porque todo el mundo, cuando él echa un gol, se ponen a hacer así, miren, como que fuera un dios o algo así. Y a mí, sinceramente, eso sí me cayó mal. O sea, yo siempre he leído al equipo de Argentina desde que me acuerdo, ¿verdad? Y todavía les voy, ¿verdad? Y todo el mundo quiere ser como Messi, ¿verdad? Pero usted mira unos que están bien gorditos y atrás dice Messi, ¿verdad? Y está bien estiradas las letras. Otros bien flacos, ¿verdad? Y dice Messi. Y digo yo,
¿Cómo van a hacer para ser como Messi? No corren ni 10 metros porque se están ahogando. Están viendo a Messi ahí jugando y se están atorando hot dogs y sodas y todo. ¿Cómo vas a llegar a ser como Messi así? ¿Cómo le vamos a hacer para nosotros para llegar a ser como Cristo? Si nos llamamos cristianos, si nos ponemos la camiseta que dice cristiano en la espalda, y no Cristiano Ronaldo, sino cristiano de seguidores de Jesucristo, pero no hacemos ni el más mínimo intento por dominarnos a nosotros mismos. Todos esos atletas, hermanos, son superatletas, pero vaya a ver el control que ellos tienen. Ellos saben qué van a comer, ellos saben cuántas horas de ejercicio tienen que hacer al día, ellos saben cuánto tienen que caminar en la corredora o qué sé yo, saben todo. Se abstienen de un montón de cosas, pagan el precio por estar así. Y viene otro y que dice, yo quiero ser como él. Tienes que pagar el precio, papá. Si quieres ser cristiano, tienes que pagar el precio. Y una de las mejores cosas de ser cristiano es absteniéndose de pecado. Absteniéndose, pero no abstenerse y volverte loco, sino es una manera de vida. Porque cuando, mire, no es lo mismo arrepentido que remordido. Eso ya lo hemos explicado. Hay mucha gente que se arrepiente y hay mucha gente que se remuerde, ¿verdad? Porque hay unos que dicen, no, yo no lo vuelvo a hacer y qué desgracia, caí en el pecado y perdonadme, Señor, y lloran y lloran y lloran y el siguiente día vuelven a hacer lo mismo. ¿Ese se arrepintió o se remordió? Se remordió. El arrepentimiento es ir caminando para acá y de repente, no, ya no voy para allá porque me arrepentí de ir ahí. ¿Sí me entiendes? Y se da la media vuelta y se va para el otro lado. Y en este caso sería con Jesucristo, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos todos estos problemas, si nosotros tenemos problemas sexuales, si nosotros tenemos estas situaciones, no podemos estar alimentando esto. Mire, si usted cuando usted mira esas series del Netflix, ¿cómo cuesta encontrar una bonita? ¿Cómo cuesta encontrar algo que de verdad lo mantenga uno ahí sin meterle cochinadas en la cabeza? Yo casi siempre le miro 10 minutos a cada serie y después mejor las quito. Porque siempre sale una imagen ahí ya feas y lamentablemente ahora lo que les gusta es meter el homosexualismo. ¿Verdad? Y usted me va a decir, hermano, eso no se puede decir ahí. Bueno, no estoy en televisión, estoy a través del Facebook, ¿verdad? Pero eso es lo que están promoviendo. Y usted sabe que eso no está bien delante de los ojos de Dios. Eso no es lo que el Señor dejó, ¿verdad? Yo perdóneme, pero yo no puedo ver a dos hombres besándose, no puedo, sinceramente no puedo. Ni dos mujeres. No es lo correcto. Bueno, a ninguno pues. Pero si me entiende, eso no está bien. Y entonces, usted tal vez quiere dejar estas situaciones, pero sigue viendo todo esto, sigue alimentando al pecado. Para hacerlo morir, para aniquilarlo, hay que matarlo de hambre. No hay que darle de comer. Es la única manera. El pastor siempre habla de su perro negro y su perro blanco, ¿se acuerdan, verdad? Y dices que el perro blanco es el bueno y el perro negro es el malo, ¿verdad? Si usted le da de comer solo el perro blanco se va a poner bien toro, bien grandote, ¿verdad? Y no va a dejar que el perro negro lo domine. Pero si solo le damos de comer al perro negro, ¿qué pasa? El perro negro se señorea del blanco. Y al final termina haciendo ¿qué cosa? Lo malo. ¿Por qué? Porque el otro está bien gordo y el otro bien flaquito. Y ahí tienen los dos. Ahí es una batalla. Porque cuando uno habla del viejo hombre y del nuevo hombre, ¿verdad? Lamentablemente el viejo hombre no se va. Ahí está hasta que seamos despojados de esta carne. Hasta entonces vamos a ser libres completamente del pecado. Pero mientras tanto, esa batalla sigue. Entonces dijimos, no tenemos que alimentar al pecado, ¿verdad? Gálatas 5:16, digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliereis el deseo de la carne. No hay que cumplir los deseos de la carne. Mira, hermano, cuando usted sienta ese deseo de pecar o ese deseo de hacer cosas malas, en ese momento usted tiene que agarrarlo, agarrarlo, ¿verdad? Y decir, no, espérate un momento, no puedo. Mire, que si alguien le puede explicar de dominar la mente, soy yo, hermano. En serio se lo digo.
Otro día le explico si usted quiere, ¿verdad? Pero uno puede dominarse a sí mismo. Cuando venga ese momento, mire, usted imagínese que es un pájaro de esos feos que viene volando ahí, ¿verdad? Y de repente lo agarra el pescuezo y lo tira. Eso no es para mí. Y luego se enfoca en otra cosa, ¿verdad? Entonces sigamos. Entonces necesitamos matar los malos deseos. Necesitamos aniquilarlos. Recuérdese de Samuel y Agar. Samuel no le amagó, hermano. Ese cuate agarró y los masacró. ¿Qué fue lo que hizo Elías con los 50 profetas de Baal? Sí, 50, ¿va? ¿Qué fue lo que hizo? 450. Les perdonó, les dijo, miren, pues, siéntense aquí, les dio una su clase, les digo, miren, ya no vuelvan a adorar a Baal porque es malo. Les voy a dar chance ahorita, pero ya no lo vuelvan a hacer. No, los agarró en un río. No, eran 450. 450 estaba saliendo muy barato. Entonces los agarró, y yo me imagino que los agarró del pelo, hermano. Y ¡fra! ¿Verdad? Como que eran pollos, y uno tras otro, y queen, ¿verdad? Y es que si uno se imagina y uno se mete en esa escena, está fea la muy, está fea. Pero eso fue lo que pasó. ¿Por qué? Porque él no quería contaminarse. Y esto es lo que usted tiene que hacer. En el momento que ese pecado venga a la mente, hermano, yo no sé de dónde padecía usted o de dónde andaba cojeando, yo no sé, ¿verdad? Cada uno sabemos cuál es la situación que cada uno hemos pasado y el problema que hemos tenido, ¿verdad? Entonces, cuando usted tenga ese problema, hermano, agárrelo del cuello, ¿verdad? Y diga, no, y domínese a sí mismo. Es igual, los que tienen problemas de comer, ¿verdad? Así como yo, necesitamos mantener eso. Necesitamos decir, no, yo no voy a comer eso. O yo no puedo hacer eso a mi cuerpo, ¿verdad? Como cuando ya están bien enfermos, entonces dicen, ya no puede comer sal, o ya no puede comer mucho azúcar. Hasta entonces, ya cuando están bien malos, ¿ya para qué? De repente dice Dante Gebel, llegan allá al cielo, ¿verdad? Y el Señor les dice, ¿y ustedes por qué vinieron, verdad? Y dice, no, tú nos recogiste. No, ustedes se vinieron, ¿por qué? Porque se atoraban un montón de hamburguesas y cuánto colesterol había en la calle, ¿verdad? Y esa no es culpa de Dios, es de usted, mía. Si estamos muy cerca de algo que nos gusta, es muy posible que caigamos. Pero si nos alejamos de esa situación, es difícil que nos haga caer, ¿verdad? Si usted está cerquita de algo que a usted le agrada, que a usted lo hace pecar, mire, hermano, si podemos ir al ejemplo de los amigos, también hay amigos. Usted no tiene que ser enemigo de la gente, pero hay gente que si uno no tiene cuidado, lo contamina a uno. ¿Sí o no? Entonces, si usted sabe que estas personas lo están arrastrando para pecar, perdóneme, pero necesita alejarse de ellos. Hay gente, hermano, hay unos que tienen una labia, ¿verdad? Gente que le empieza a hablar a uno y le empiezan a decir. Y hay gente que son como el tamo que se los lleva el viento, ¿verdad? Así se hacen. Y cuando vienen estas personas y les empiezan a decir, no, es que te estás dejando, es que tú no deberías de ser así, no, hombre, si tú eres fuerte, demostrarle a ese tipo que tú sí podés, y la señora empieza a ponerse así, ¿verdad? Y se le empiezan a crecer las uñas, y cuando llega el marido, hola, y ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya alguien le llenó de cosas la mente. Tal vez el otro ni haciendo nada, estaba bien cansado el pobrecito, trabajando todo el día, y ahí ya le fueron a meter cabeza, y llegó, y él pues esperando un su besito o qué sé yo, y de repente lo agarran de un sartenazo. ¿Pero por qué? Porque se dejó meter cosas en la cabeza, ¿verdad? Necesitamos ejercer nuestro dominio propio. Eso es muy importante. Necesita ejercer dominio propio, ¿verdad? Entonces, mire, usted puede empezar. ¿Cómo le hago para empezar a ejercer mi dominio propio? Pues haga ejercicios, ¿verdad? El otro día vi a un hermano aquí que por ahí no sabe estar viendo, ¿verdad? Bien cuadrado usted. Mire que me dio una envidia de verdad, porque yo dije, la verdad, este hermano estaba bien flaquito y ahora,
pero bien cuadrado, ¿verdad? Y yo decía, así quisiera ser yo, pero yo no he hecho el esfuerzo de nada. Pero mañana voy a comenzar. Dice, no haga preparativos para dar una oportunidad y pecar. Esto es importante. Es lo que le estaba diciendo. No se haga preparativos. Porque usted trata la manera de jugarle la vuelta a la situación sabiendo que va a caer, pues. Entonces no hay que hacer esos preparativos y darle la vuelta y ¡fum! Me caí. Ay, es que no me di cuenta y caí en pecado otra vez. Claro que sí se dio cuenta. Y sabía que iba a caer en pecado otra vez. Ahí andan buscando cositas en el teléfono. Tenga cuidado, hombre. Si usted ya sabe que el teléfono le hace mal, hermano, laquelo, pues. Quite todos esos apps que le molestan. Miren, si ahorita lo dejamos ver el Facebook porque no tenemos alternativa. Pero aquí en la iglesia siempre decíamos que el Facebook era malo. Yo sé que hay muchos que se están riendo ahorita. Hasta mandaron caras de perritos, creen que no me di cuenta. Claro que me di cuenta. ¿Verdad? Y eso es malo. No estuvo bien para los que lo hicieron. Pero no tenemos alternativa. Y pues qué bueno que alguien inventó eso. Porque ahora usted me está viendo ahí, pues. Imagínense, yo no podría pagarle al canal 5 o al canal 4 para que vengan aquí a filmarme a mí. Pero gracias a Dios que esto está ya gratis y nos podemos comunicar, ¿verdad? Pero, pídale perdón. Y no haga proposición para el mismo pecado, no planifique, hermano. Si usted sabe que le va a afectar, no lo haga, ¿verdad? Y aquí viene una de las cosas más importantes. Número 3, póngale ahí, enfoque su corazón en Cristo. Enfoque su corazón en Cristo. Es la única manera. Vestidos del Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Cómo le hago yo para vestirme como Jesucristo? ¿No se acuerda usted que antes había unos llaveritos que decían ¿qué haría Jesús? ¿Verdad? Entonces eso se volvieron famosos en un tiempo, porque supuestamente cuando uno iba a cometer un pecado o uno estaba a punto de cometer alguna falta, uno miraba el llavero y se acordaba, ¿verdad? ¿Qué haría Jesús en mi caso? ¿Verdad? ¿Sabe lo que hice yo una vez? Lo que hice yo es de que cargaba al Señor en la portada de mi teléfono, y cada vez que lo encendía miraba al Señor Jesucristo ahí. Bueno, lo que dicen que es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y créanme que eso me animaba, ¿verdad? Y lo miraba yo y digo yo, no, pues no tengo que calmarme, ¿verdad? Tengo que hacer eso. Yo siempre he tenido un problema como de mal genio, ¿verdad? Medio peleonero. Y yo siempre le he pedido al Señor que me cambie eso, hermano, que me ayude a ser mejor, pues, ¿verdad? Más sociable, más amigo de la gente. Y pues Dios de alguna manera ha ido obrando eso en mí, ¿verdad? Entonces, pues ese es mi deseo. No, tal vez no caerle bien a todo el mundo, pero si puedo ayudar en algo, pues con mucho gusto, ¿verdad? Con mucho gusto, ¿verdad? Y dice en 1 Juan 3:3, dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Fíjese qué importante es. Todo aquel que tiene una esperanza en ¿quién? En Jesucristo. Se purifica a sí mismo. Porque mire que esto nadie lo puede hacer, es solo usted y el Señor. Si uno pudiera decir o pagarle a alguien, por favor, mira, hacerme el favor de decirle al Señor Jesucristo que me perdone. Así como antes estaba el pueblo, que todo el pueblo de Israel le decían al sacerdote, ¿verdad? Y ponían las manos sobre el pobre cabrito y lo llenaban de pecados y lo mataban, ¿verdad? Qué facilito estaba la situación ahí. Y cuando el Señor aceptaba el holocausto, ¿verdad? Entonces salían los sacerdotes, el sacrificio, perdón. Entonces salían los sacerdotes y salían contentos, pues, ¿verdad? Y entonces todo el mundo se sentía en paz y empezaban a cantar. Todo el mundo había sido perdonado. Pero ahora esa relación es diferente, ahora es más estrecha. Ahora es entre usted y el Señor, ¿verdad? Que está ahí arriba, ¿verdad? Entonces dice, y todo aquel que tiene esa esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él, así como Él es puro, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que Cristo quiere que usted haga? Que se purifique, hermano.
que mate a Amalek sin misericordia, que lo asesine pues. Y se oye feo, pero eso es lo que hay que hacer, sin misericordia, dele duro y no se deje. Esta es una pelea, eso es una pelea. Miren, a mí me encantaría levantar mis manos porque todo el mundo, miren, a mí si algo me caía gordo cuando yo era joven, y siempre lo digo, es de que siempre había un hermano que decía: ¿cuántos se van al cielo si el Señor viene en esta hora? Y todo el mundo así como que, había unos que levantaban su manita así, unos apenas, ¿verdad? Y uno la levantaba, pero hasta cierto punto uno se sentía hipócrita porque uno sabía que no se iba a salvar, pues, porque andaba haciendo cosas mal. Imagínese que usted tuviera la conciencia suficiente, hermano, para decir como Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque él se había abstenido mucho a no pecar y su conciencia estaba limpia. ¿Y quién tiene una conciencia limpia ahora en este tiempo? Son poquitos, pero yo quisiera ser uno de ellos. Yo sé que usted también quiere ser uno de ellos. Amén. Medite en la palabra que dice Josué 1:8, ¿verdad? De día y de noche meditarás en ella. ¿En qué? En la palabra del Señor. Y fíjese que le estoy dando las armas para no pecar, ¿verdad? Yo no le estoy diciendo que se va a ir al infierno, que lo estoy mandando de patitas para ningún lado. Le estoy dando la clave para que usted no tenga que ir a parar ahí, pues, a condenación, sino que mantengamos una relación con el Señor, ¿verdad? Una relación bonita con Él. Guarde la palabra, practique la palabra, medite en la palabra. Que conste que leer no es lo mismo que meditar. Meditar significa analizar, entender lo que significa la palabra del Señor, aplicarla a su vida. Y por último, y quizás lo más importante, orar. Y en Mateo 26:41 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Y cómo comienza el pecado? Dijo Santiago, con una tentación, ¿verdad? Para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. La carne es débil para las cosas buenas, pero fuerte para las cosas malas. Entonces el espíritu también. Y acuérdense que la Biblia dice que el espíritu se opone a la carne. Son enemigos mortales, aunque lamentablemente aquí están juntos ahorita, ¿verdad? Pero ese es nuestro trabajo como personas, como hijos de Dios, es dejar a la carne, ¿verdad? Sacrificar la carne. Y aunque la tengamos aquí, y aunque esas espinas sigan saliendo, usted se las pueda seguir podando. ¿Le va a doler? Claro que le va a doler, porque ¿acaso a una rosa me imagino que le ha de doler que le estén mochando todas las espinas? Porque son parte de ella, ¿verdad? Claro que va a doler, pero es necesario. Es la única forma. Es la única forma. Si el Señor se sacrificó por nosotros, Él no nos está demandando sangre, hermano. No le está demandando que se sajee usted o que se haga grandes heridas para Él estar agradable, como lo hacían muchas personas en otras culturas. No. Él lo único que quiere es que usted se guarde limpio y puro para Él. Que usted haga ese sacrificio. Y mire, se me vino algo ahorita a la mente. ¿A quién le gusta que alguien, que su pareja lo engañe? ¿A quién le ha gustado eso? A nadie. Nadie. Cuando uno se casa, a uno le encanta que su pareja se mantenga pura para uno, para usted. Pero si usted sabe que su pareja anda con un montón de gente por ahí, ¿cómo se siente usted? ¿O cómo se sentiría si usted estuviera junto con esta persona? ¿Se sentiría bien? ¿No? ¿Verdad? Es lo mismo que el Señor siente. Y conste que el Señor lo ama a usted, pero el Señor, hermano, no tiene misericordia del pecado. El Señor no puede dejar pasar pecado porque Él es justo. La otra vez explicamos esto. El Señor, por su justicia, Él no puede darse el lujo de poder pasar algún pecado porque simple y sencillamente no puede. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Orar, leer la Biblia. No alimente el pecado, aléjese,
de aquello que le hace. No provea para la carne. No haga preparativos para pecar. Siga adelante y échele ganas. Amén. Y si usted no conoce del Señor Jesucristo, y en esta hora usted quisiera decirme, fíjese hermano Elvis, que lo que usted acaba de decir, a mí me pasa. Yo sé que le pasa y yo sé que le pasa a todo el mundo. Pero el que le pase algo no le va a hacer nada. Tiene que actuar, ¿verdad? O el que yo lo haga sentirse mal a usted porque usted si se siente un pecador ahora, eso no le va a hacer nada, porque recuérdese, ese es remordimiento y el Señor quiere arrepentimiento. Si usted desea arrepentirse de verdad en esta hora, dígale al Señor, Señor Jesús, mira, dígale así, hermano, así. Dígale, Señor, yo estoy harto de ser como soy. Harto estoy, ya no quiero ser así, de verdad que no. Yo quiero ser diferente. Yo quiero servirte. Quiero demostrarte que sí soy una buena persona, un buen hijo que merece estar allá contigo. Ayúdame, por favor. Reconózcalo usted, que Él es el único que le puede ayudar. Que Él es el único que puede salir de esa esclavitud. Porque esa es una esclavitud. Y los amos no dejan tan fácil ir a sus esclavos. La única manera que los amos dejaban ir a los esclavos es que alguien pagara por ellos. Y le cuento un secreto, el Señor ya pagó por usted en la cruz del Calvario. Usted vale sangre, y aunque usted quizás no lo entiende ahorita, usted lo va a llegar a entender en su momento, pero necesita arrepentirse. Pídale perdón al Señor, arrepiéntase de sus pecados. Trate de la manera de ya no hacerlos, como le digo, usted no va a cambiar así, ya mañana se va a sentir un gran santo, no, esto es de a poquito, es ir limando asperezas, ¿verdad? De a poco, de a poco, de a poco, y un día va a alcanzar la perfección, y un día la trompeta, la última trompeta dice, vamos a ser transformados, y esta carne, hermano, ya no será la misma, ¿no? Que nuestro cuerpo va a ser transformado, vamos a tener unos cuerpos celestiales, yo no sé cómo van a ser, la verdad, cuerpos de luz, yo no sé, pero no va a haber corrupción. Quiere decir que esto no se va a arruinar nunca más. Si usted se sale, fíjese, antes yo le comentaba a mi esposa y le decía, antes había una cultura, unas personas de que cuando alguien asesinaba a alguien, ¿verdad? El castigo era de que el muerto lo ponían así, mire, de frente con el otro y los amarraban juntos. Y uno vivo, el que había matado, con el que estaba muerto, y los ponían así. Y la corrupción del que estaba muerto, ¿verdad? Cuando empezaba a pudrirse y todo, iba pudriendo al vivo en vida. Hasta que el muerto le quitaba la vida al otro. Y así es el pecado. Si usted se mantiene así con el pecado se lo va a empezar a pudrir. Se le va a empezar a pudrir, se le va a empezar a meter. Se le va a empezar a meter hasta que usted esté podrido completamente. Y usted se va a sentir muerto porque ya no tiene vida, pues ya no tiene esperanza. Pero antes que eso le pase, quiero decirle que el Señor está ahí para perdonarle. Esto del pecado es serio, pero necesita ponerle atención, porque el pecado tiene solución, y la solución es Jesucristo y los pasos que yo le acabo de dar. Vamos a orar en esta hora. Señor y Dios que estás en el cielo, te damos gracias, Padre Santo, porque nos has permitido una vez más estar en tu casa para alabar y bendecir tu nombre, Señor. Yo te doy gracias, Padre Santo. Yo he dado tu palabra, Señor, como yo la estudié, Señor Jesús. Yo sé, Padre Santo, que muchas veces, Señor Jesús, es difícil, Padre Santo, mantenerse, Señor, pero tu palabra dice que todo lo podemos en ti, que tú nos vas a fortalecer, Padre Santo, y en eso nos aferramos, en eso creemos, Padre Santo. Muchas gracias porque tú tienes misericordia de nosotros. Guárdanos y bendícenos, Padre Santo. Bendice a todos aquellos que están luchando, porque de eso se trata, Señor, de luchar. Y aunque haya cometido pecado, usted no deje que el enemigo se lo coma ahí.
No, dígale, no, yo sé que cometí pecado, pero me levanto y me arrepiento. Y eso es lo bueno, seguir peleando. Y dígale al Señor, Señor, ayúdame, Padre Santo. Y no importa, dice, 7 veces cae el justo, más Jehová lo levanta. Y aunque usted se sienta caído, el Señor lo va a levantar. El Señor lo va a levantar y el Señor lo va a levantar. ¿Cuántas veces debemos perdonar? Dijo, hasta 70 veces 7, muchas veces. Eso no tiene fin, aleluya. El Señor nos perdona, el Señor nos ayuda, pero necesita usted entregarse completamente al Señor Jesucristo. Ya no juegue con el pecado, ya no juegue con la muerte, es peligroso. Ayúdese usted mismo a que el Señor pueda ayudarle en esta hora. Y si usted tiene alguna petición ahora, mándanosla aquí y nosotros vamos a orar por usted. O si usted haya aceptado al Señor Jesucristo ahí donde está, también díganos, nos va a poner demasiado contentos saber de que de alguna manera estamos sirviendo a nuestro Dios y estamos expandiendo nuestro reino. Dígale, gracias Señor Jesús, y en tus manos de amor nos encomendamos, Padre Santo, y que el fin de semana podamos estar nuevamente en tu casa para alabar y bendecir tu nombre, Señor. Guárdanos, Señor Jesús, cúbrenos con tu sangre, Señor. Guárdanos de esta peste, Padre Santo. Ayúdanos, Señor Jesús. Ayúdanos, Padre Santo, a que esta peste, Señor, pase de largo por nuestras casas, Señor. En el nombre de Jesús, guárdanos con todo nuestro corazón, con todo nuestro amor. Te decimos que te amamos, Dios. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Que el Señor les bendiga en esta noche, hermanos, y nos miramos el otro lunes, primero Dios.